en clase que una FEN no tiene significado sin la reacción que la produce. Es decir, y cuando digo la reacción que la produce, es decir, que ustedes me digan este valor que estoy señalizando aquí, E a 25 grados centígrados, el potencial de celda de 0.36 voltios, no tiene significado sin la reacción que la produce. Y en esa reacción yo debo indicar la naturaleza de cada fase, es decir, si yo tengo zinc y si el zinc es sólido, ¿ok? Zinc sólido, cadmio con actividad o concentración es igual a tanto. Los iones zinc más 2 con actividad o concentración igual a tanto y cadmio sólido. Es decir, una FEN no tiene sentido, no tiene significado sin la reacción que las produce. En cuyo caso debo señalar adicionalmente los estados de cada una de las concentración M o C igual a tanto, bueno, ya es redundar un poco, pero si ya yo coloco la concentración o la actividad, yo sé que tenemos una solución. Ok, entonces eso es sumamente importante y creo que no lo dije. Fíjense lo que dice aquí, la naturaleza de la reacción que se produce en la celda se deduce de una manera en que se deben conectar sus electrodos con la estándar. Cuando dice con la estándar, se está refiriendo al principio de compensación de Poggendorff, del que yo les hablé en clase, de esa celda conocida, tipo, a partir de la cual se logra el balance potenciométrico. Como este balance se deduce solo cuando están en oposición entre sí, se deduce que el electrodo conectado al lado negativo de la celda es negativo, mientras que el conectado al lado positivo es positivo. ¿Quién es el electrodo negativo? El ánodo se oxida. ¿Quién es el electrodo positivo? El cátodo se reduce. De aquí que en el electrón negativo tiene lugar la oxidación y la reducción se verifica en el electrodo positivo y este fue el ejemplito que nosotros dimos en clase. Entonces de aquí vamos a partir, de aquí vamos a partir nosotros en el arranque de la clase, ¿ok? Ok, vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva. Que tiene que ver con los potenciales electródicos simples. Yo no sé si yo les dibujé en clase cómo era el electrotipo, creo que no, el electrotipo primario. Me gustaría que me dieran algún feedback si se va copiando lo que voy diciendo y vamos siguiendo la diapositiva. Ok, correcto. Entonces, yo les dije en clase que nosotros teníamos, una vez que ya sabíamos cómo determinar la FEN estándar, la FEN en condiciones estándar de una determinada celda, de la celda como un todo. Entonces, ahora la construcción de las tablitas de potenciales de oxidación tenía que ver con ahora desglosar, establecer un electrodo de referencia en esas mismas condiciones, o llamado también electrodo tipo. Ya sabíamos lo que era una celda tipo. Ahora vamos a definir un electrodo tipo para desglosar el potencial de celda como la suma de potenciales electródicos simples. Y eso es lo que estamos presentando aquí en esta diapositiva. Potenciales electródicos simples, donde dice cualquier reacción electroquímica es la suma algebraica de otras dos, ¿verdad? Oxidación y reducción, al menos de otras dos, cuando no existe transferencia. La FEN de la celda entonces está constituida por los potenciales electródicos simples, cuya suma algebraica es la FEN global de la celda o la FEN total que yo voy a obtener de esa determinada celda. ¿Verdad? Para determinar o para medir el potencial de cada electrodo se establece arbitrariamente un electrodo tipo.
Así fue desde un origen, fue arbitrario, ¿ok? Cuya fuerza electromotriz de referencia, mi primera fuerza electromotriz de referencia, escogida arbitrariamente, fue la del electrodo de hidrógeno, electrodo tipo de hidrógeno. Es mi electrodo tipo de referencia primario, el cual es cero a cualquier temperatura. Nosotros pudiéramos, lástima que creo que no lo puse aquí en la diapositiva, no está en la diapositiva, descrito la forma del electrodo de hidrógeno, pero si pudiéramos incluso buscarlo por acá por internet. Vamos a ver aquí un momentico, si tenemos internet. Bueno, por lo menos aquí tenemos una imagen, es muy burda, pero me sirve un poco para que observemos el electrodo tipo de hidrógeno. Si se dan cuenta que logran apreciar la imagen acá, la que estoy mostrando por acá. Sí, se Ok, ve, profesor. perfecto. Nótese, esto que está aquí, en realidad es lo que yo les hablé, que era una campana de vidrio, ¿verdad? Esta campanita de vidrio, donde por acá esa campana tiene un punto por donde se suministra hidrógeno gas, ¿verdad? Se tiene una placa de platino, el platino es inerte. Sobre esa placa se burbujea o se suministra ese gas para que el platino, y aquí quizás hay toda esta lámina de aquí debe ser de un alambre de platino, ¿verdad? Que va a estar en contacto también sumergido con una solución que contiene protones. Y esos protones, fíjense que dice 1.0 molar en H+. En realidad, más que molar, lo que debe mantenerse es la actividad, porque depende del electrolito que se tenga acá. Entonces, bueno, el electrodo de hidrógeno, que fue el que se estableció como una referencia, como referencia o electrodo tipo primario, se establece que la FEN de este electrodo era cero a cualquier temperatura, no a cualquier presión. Ojo. Por eso había que mantener la presión en esa campana o en ese medio burbujeando el hidrógeno, había que mantener la presión en una atmósfera, porque esas eran las condiciones del electrodo tipo, el que se establece como arbitrariamente como de referencia primario y que su FEN era cero. A partir de él se determina la FEN de los demás electrodos. Como yo les comenté en clase, había inconvenientes de tipo práctico para mantener esas condiciones eh, en los mismos valores constantes, sobre todo la presión de hidrógeno. El hidrógeno se escapa muy fácil, se fuga como gas, se fuga muy fácil de cualquier medio, etcétera, aparte de lo explosivo que es. Entonces, digamos, las complicaciones prácticas hicieron que se estableciera un electrodo de referencia secundario. Ese electrodo fue el electrodo de Calomel. Los electrodos secundarios de referencia son los 3 de Calomel, como dice aquí en la presentación, que es 0,1 normal. Esto de 3, aquí hay un error. Coloquen 1 normal, y no es 3 normales, 1 normal, y saturado en Calomel. ¿Ok? Un error en la presentación. Cuya FEN del proceso depende del mismo. Cuando dice depende del mismo respecto al electrodo de hidrógeno, es decir, para determinar la FEN del electrodo de Calomel, se estableció una celda que hacía juego
el electrodo de hidrógeno junto con el electrodo de calomel. Es decir, que se establecían las diferentes fuerzas electromotrices para cada uno de los tres tipos de electrodo de calomel a partir del electrodo de hidrógeno, estableciendo como referencia arbitraria el electrodo de hidrógeno. Ok, entonces mi electrodo de calomel, la reacción, la semirreacción, esta que está aquí en el cuadrito naranja, esto que está acá es digamos, una explicación breve que no me gusta dar a mí. Yo prefiero dar solo la semirreacción, porque el electrodo de calomel es un electrodo de metal sal insoluble. Fíjense cómo es la estructura del electrodo de calomel. Acá, este vidrio, este capilar de vidrio llega hacia una cuba y esa cuba contiene los iones cloruro. ¿Ah? Básicamente, en muchos casos, pues contiene KCl, pero puede ser HCl, etcétera. En este caso era HCl porque estaba en juego con un electrodo de hidrógeno, como les comenté. Lo importante era que contuviese los iones cloruro respecto a los cuales el electrodo es reversible. Fíjense que aquí tenemos una solución. Esa solución es de cloruro de potasio y está saturado con calomel. Es decir, eso es lo que hace que aquí, donde nosotros tenemos dos compartimientos, en un compartimiento tenemos mercurio, una laminilla de platino que es el que hace el contacto de aquí hacia el circuito externo, ¿verdad? Esto es un alambre, ya de aquí para acá es el circuito externo, de aquí para acá esto está conteniendo mercurio y un alambrito de platino para que se garantice con el contacto externo que hay un buen contacto, platino que es inerte, ¿no? Entonces tenemos mercurio líquido y luego acá tenemos una pasta que es mercurio con calomel. El calomel es esto que está aquí, cloruro mercurioso, Hg2Cl2. ¿Ok? La semirreacción es la que está en el cuadrito naranja. Toda semirreacción de un electrodo de metal sal insoluble siempre es importante que lo tengan presente. Solo que en este caso el mercurio es líquido, pero siempre, siempre va a suceder que del lado de donde está la sal sólido, donde está la sal insoluble sólida, están los electrones. Ya sea que ustedes coloquen la semirreacción como de oxidación o como de reducción. Pero siempre los electrones van del lado donde tengo a la sal sólida. Así como está descrita esta semirreacción, es una semirreacción de reducción. ¿Ok? Hg2Cl2 más dos electrones. Fíjense que aquí tengo, porque está balanceada la reacción, Hg2 líquido. En un electrodo normal no sería líquido, sino que esto que está aquí sería sólido, porque este es el metal. El metal sería sólido. ¿Ok? Más 2Cl menos. Y fíjense que tenemos 2 y 2 en el medio porque es Hg2Cl2 y tenemos balanceada la expresión de reducción, en este caso el electrodo de calomel. ¿Ok? Esta es mi semirreacción de reducción. Entonces, lo que tenemos antes, luego lo retomamos para que comprendan. Eso es una aplicación. Cómo trabajo las semirreacciones no de KPS, porque KPS es cuando tengo equilibrio. ¿Ok? Pero la semirreacción, a partir de la cual observo la constante producto de solubilidad de una determinada sal insoluble. ¿Ok? Es un poco para que vean de dónde surge esta semirreacción que está acá, pero la semirreacción de reducción es la que está aquí en naranja. Ok. Termodinámica de los potenciales electrónicos simples. Fíjense algo. Los potenciales electrónicos simples no solo están determinados por la naturaleza del constituyente electrónico, como dice aquí, sino también por temperatura y las actividades de la solución. Y eso se puede deducir termodinámicamente si tenemos una reacción general donde tenemos un grupo de reactantes A, B y un grupo de reactivos C, D, etcétera, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener, ustedes se acuerdan de que nosotros vimos desde el principio de la materia, donde nosotros cualquier semirreacción, en el caso de una semirreacción, nosotros no comenzamos viendo reacciones, sino que comenzamos viendo cambios de energía libre,
energía libre de Guy y lo hacíamos como delta G igual a delta G cero más RT neperiano de P. ¿Se acuerdan? Ok. En el caso de los cambios donde hay semireacciones químicas, o donde hay reacciones químicas, en nuestro caso vamos, en particular estamos hablando de reacciones de oxidación-reducción, redox, nosotros observamos ese mismo cambio, delta G igual a delta G estándar, nosotros lo habíamos visto era como mu, como potencial químico igual al potencial químico estándar más RT neperiano de P. Cuando era una solución lo veíamos como mu o potencial químico igual a potencial estándar más RT neperiano de C, si era ideal. Cuando comenzamos a ver soluciones reales, entonces introducimos potencial químico igual a potencial químico más RT neperiano de actividad. Y ahora que tenemos una reacción química donde hay reactantes y productos, un estado inicial, un estado final, entonces nosotros decimos que el cambio de energía libre es delta G igual a delta G estándar más RT neperiano de el producto de las actividades de los productos entre las actividades de los reactantes, y cada una de esas actividades está elevada a su coeficiente estequiométrico en esa semireacción. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Ok. Entonces, yo en la clase pasada le dije también que teníamos una expresión que era un puente entre termodinámica y electroquímica. No sé si lo recuerdan, que es que la disminución de energía libre de Guy que acompaña a cualquier proceso electroquímico es igual a menos N por F por E. Es decir, que yo tengo relacionadas a la FEN, a la fuerza electromotriz, con el delta G, y que esa relación está dada por esta expresión que está acá. Entonces yo puedo sustituir esta expresión que correlaciona la parte termodinámica de cualquier reacción química con la... Fíjense, entonces estamos hablando de los potenciales electródicos simples y de cómo era la termodinámica, cómo en función de qué yo determino y de dónde surge la expresión de la ecuación de Nernst. Esa ecuación que ustedes vieron antes y que no sabían de dónde provenía, ya sabemos entonces ahora que no es más que determinar el cambio de energía libre que ocurre en cualquier proceso, en cualquier reacción química. Y delta G es igual a delta G estándar más RT neperiano de actividades de los productos entre actividades de los reactantes. Las reacciones químicas pueden o no hallarse en una condición de equilibrio. Es decir, si nosotros, para nosotros alcanzar una condición de equilibrio termodinámico, desde el principio de la materia, venimos hablando de una condición de energía libre mínima para ese conjunto de variables. No siempre vamos a tener equilibrio. Entonces, ¿cómo determinamos el cambio de energía libre en el estado, desde el estado inicial hasta el estado final de una reacción? Simplemente como ese delta G va a ser igual a delta G estándar más RT neperiano del cambio de actividades de los productos y los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos en esa misma reacción, balanceada, obviamente. Como habíamos hablado, habíamos descrito, ¿verdad? Hay algo que sí no noté que no, en la presentación creo que no lo incluyeron, no está incluido. Es cómo llegar a esta expresión. Pero vamos a ver, bueno, vamos a continuar y yo al final de repente les explico cómo se llegó a esta expresión que está acá. A esta expresión que es puente entre la termodinámica y la electroquímica, ¿sí? Que me relaciona delta G con delta E en un proceso electroquímico, se llegó asumiendo ciertas condiciones de reversibilidad que ya yo les expliqué, asumiendo y entendiendo qué es lo que ocurre a partir de las leyes de Faraday. ¿Ok? Cuánta carga se transporta por cada equivalente que reacciona en una reacción redox
y como eso, la cantidad de energía acumulada y por cada equivalente, según Faraday, hay un faradio, ¿ok? Y si reaccionan n equivalentes, son n veces F, y el trabajo eléctrico que ocurre en el interior de la celda es esa carga por E, por la fuerza electromotriz. Entonces, por eso es N por F por E. Eso es el trabajo eléctrico total creado dentro de la celda, originado dentro de la celda, no creado, originado dentro de la celda. Y, y como todo trabajo eléctrico va acompañado de una disminución de la energía libre de Gibbs, si el trabajo eléctrico es máximo, esa disminución de la energía libre de Gibbs es igual a ese trabajo eléctrico. Entonces, de allí se obtiene esa expresión, que el delta G es menos porque es una disminución de la energía libre de Gibbs. N por F, la carga por cada equivalente que reacciona, es un faradio, por N son NF, por el trabajo eléctrico total máximo, y el trabajo eléctrico máximo en una celda solamente se obtiene en aquellas celdas que operan reversiblemente. Por eso hablamos nosotros de reversibilidad y reversibilidad, porque las expresiones de la ecuación de NER, etcétera, solamente aplican a aquellas celdas que operan reversiblemente, porque esa expresión proviene de allá, ¿sí? Y esa expresión, nosotros en la clase pasada quedamos que nos daba mucha información. Decíamos si la FEN es positiva, el delta G es negativo y el proceso es espontáneo. Si la FEN es negativa, indica que nosotros describimos mal el proceso no es espontáneo como lo escribimos, y la energía libre de Gibbs va a ser positiva, indicándome que, mira, no, ese proceso no se da espontáneamente, así como usted lo escribió. Puede ser que al contrario, pero así no es viable de forma espontánea. Y que si estamos en una condición de equilibrio, tanto la FEM como la energía libre son cero. Toda esa información nosotros lo dijimos la clase pasada. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enlazando el cambio de energía libre que estoy señalando acá, delta G igual a delta G estándar más RT neperiano del cambio de actividades elevado a su coeficiente estequiométrico en una reacción cualquiera, que para nuestro caso actual las reacciones son de oxidación-reducción o redox, enlazando eso con la expresión delta G menos N por F por E. Si nosotros sustituimos eso en esa ecuación del cambio de energía libre, vamos a tener menos N por F por E. Este FEN no estándar, ¿verdad? Porque es el delta G. Ahora, en condiciones estándar, delta G estándar va a ser N por F por E estándar. Entonces, acá va en condiciones estándar. Acuérdense que nosotros utilizamos las condiciones estándar como referencia. En verdad, este delta G es el delta G, su cero es el delta G de referencia, que en nuestro caso, por convención a nivel internacional, se utilizó como referencia las condiciones estándar. Ok. Más RT neperiano del cambio de actividades de productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Si toda esta ecuación la dividimos por menos NF, me quedaba entonces la expresión de NERS que ustedes habían manejado antes, que era que la FEN de esa reacción o la fuerza electromotriz en esa reacción era igual a la fuerza electromotriz en condiciones estándar. Esto aquí debía haberlo puesto como menos, porque es RT entre menos NF, que fue lo que dividí, y entonces menos RT entre NF por el logaritmo natural. Fíjense que ese logaritmo es natural, ¿sí? Es neperiano, no es logaritmo decimal. Logaritmo natural de actividades de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Si yo quiero transformar esa expresión de logaritmo natural a logaritmo decimal, lo puedo hacer multiplicando por esta constante que tengo aquí. Bueno, 2.303
aproximadamente 2.3029, no sé qué, un número, función de E, ¿ok? Y lo que hice fue transformar la base logarítmica, ¿ok? Entonces, E es igual a estándar menos 2.303 RT entre NF, logaritmo decimal de actividades de los productos entre actividades de los restantes elevado a su coeficiente TQ. A partir de esta ecuación o de la anterior, en términos de logaritmo natural o de logaritmo decimal, como quieran verlo, pueden determinar la FEN de un determinado proceso redox o de una determinada celda o incluso de un determinado electrodo. Simplemente lo podemos ver por electrodo, por la celda como un todo o para una reacción redox cualquiera. ¿Ok? Esas últimas dos ecuaciones nos permiten evaluar la FEN, ahora sí, en condiciones diferentes a las estándar. Es decir, diferente temperatura en el medio, actividades diferentes de la unidad, y a eso le sumamos también, porque cuando tenemos gases, esas actividades las transformamos en fugacidad. Es decir, si alguna de estas especies que está acá es gaseosa, si alguna de las especies que está allí es gaseosa, en vez de actividad, colocamos fugacidad. ¿Ok? Es decir, que la fugacidad o la presión del sistema también influye sobre la determinación de la fuerza electromotriz. Por eso es que nosotros decimos que en el electrodo tipo de hidrógeno, su FEN es cero a cualquier temperatura. Ojo, porque no es cero a cualquier fugacidad o a cualquier presión. La presión influye sobre la FEN incluso en el electrodo de hidrógeno. Por tanto, si tenemos especies gaseosas, en vez de actividad en esta formulación, incluimos la fugacidad o la presión si despreciamos el coeficiente fugacidad. ¿Ok? Entonces, esto era la bendita ecuación de Nereza que ustedes manejaban. Que ustedes tienden a agarrar un numerito aquí, 2.303 por R por T entre N por F. Lo trabajan como un numerito. Yo les recomiendo que siempre trabajen la expresión así, porque a veces la temperatura no es 25 grados centígrados. Esa temperatura, acuérdense que todas estas expresiones son termodinámicas, por tanto, esta temperatura aquí no está en grados centígrados, sino en Kelvin. ¿Ok? Si es 25 grados centígrados, son 298,15 Kelvin. ¿Sí? Ok. Un faradio lo podemos aproximar. Ya sabemos que no es exactamente, pero lo podemos aproximar a 96.500 Coulomb, como ustedes venían trabajando. ¿Ok? Ok. Pido un permisito aquí para atender una llamada que me están llamando. Ok, retomamos entonces, retomamos lo de la clase. Ya sabemos cuáles son las expresiones de Nernst, ¿verdad? A partir de las cuales podemos determinar la FEN de la celda a diferente temperatura, a diferente actividad, y en el caso de gases a diferentes fugacidades, en vez de esta actividad, fugacidades. Ok, entonces continuamos. Yo le dije en la clase pasada que la clasificación de los electrodos, ya les di 5 tipos de electrodos, ¿correcto? Entonces ahora vamos a describir un poco cómo son esos electrodos. Fíjense que aquí tenemos un electrodo de metal ion metálico, que era el primer tipo que yo les di en la clase.
Fíjense algo, dice que son aquellos compuestos de un metal en equilibrio con una solución de sus iones, los iones de ese metal, donde el electrodo es reversible respecto a sus propios iones. Es decir, los electrodos de metal y un metálico son reversibles respecto de sus propios iones. Eso es importante que se sepa porque así es que son selectivos los electrodos. O sea, si ahí puede haber cualquier cosa, puede haber protones, pero el electrodo es selectivo a los iones. En este caso, un metal es selectivo a su propio ion. Entonces, si yo tengo un electrodo de zinc, él va a ser selectivo a los iones zinc. O si yo tengo un electrodo de cobre, él va a ser selectivo a los iones de cobre, como el caso del ejemplo que pusimos, que dijimos que eran las celdas galvánicas típicas, era la celda de Daniel. Y un ejemplo de cómo es la celdita de Daniel, ¿verdad? Tenemos acá el ánodo de zinc, sumergido en una solución que contiene iones zinc más 2. Fíjense que en este caso se usó una disolución de sulfato de zinc. ¿Ok? Y en el caso del cobre, se utilizó una solución o una disolución de sulfato de cobre. Y en esa celdita espontánea, que es la llamada celda de Daniel, fíjense que tiene un potencial bien significativo de 1.1 voltios en una celda común, en condiciones estándar. Como tenemos que usar dos compartimientos electrolíticos, porque no podemos tener los iones zinc y los iones cúprico en el mismo compartimiento o a partir del mismo electrolito, entonces usamos un puente salino. Yo les dije quién era el que comúnmente utilizamos como puente salino, que era el KCl, y las razones tienen que ver con la movilidad iónica, tanto del cloruro como del potasio, que van en sentidos distintos para que en esta unión líquida, el potencial en esta unión líquida no sea significativo. Ok. Eh, Fíjense que cómo es la ecuación o la semirreacción electródica simple de un metal y un metálico. Tenemos el metal, la estamos describiendo aquí como una semirreacción de oxidación. ¿Ok? Tenemos el metal sólido en equilibrio con los iones de ese metal y n electrones. N va a depender de la valencia de ese ion en equilibrio con el metal sólido. ¿Ok? Si yo me fui en el caso de zinc sólido a zinc más 2, tengo 2 electrones por eso, porque es de 0 a más 2. Entonces, cedo 2 electrones. Balancear mi semirreacción, tengo la FEN electródica, sería la FEN del electrodo de metal, ion metálico, sería la FEN estándar de ese metal menos RT entre NF por el logaritmo natural de la actividad del metal de los iones de ese metal. O sea, acuérdense que siempre es actividad de los productos entre actividad de los reactantes. ¿Por qué omito aquí dividir entre la actividad del metal sólido? Porque es un sólido puro. Y como metal puro, esa actividad es 1. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo aquí es estableciendo la misma expresión de Néel que acabamos de ver, pero ahora para la reacción electródica lo puedo hacer por electrodo, pero al fin y al cabo cuando resolvamos la celda lo vamos a hacer para la reacción global de celda. Por eso es importante resolver la celda adecuadamente. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros quisiéramos sumar las semirreacciones, sumar algebraicamente con su signo, las semirreacciones electródicas simples, me debe dar la semirreacción global de la celda. O sea, la FEN de cada electrodo simple me deben dar, si yo establezco cada una de ellas y no me equivoco con los signos y todo lo demás, pues también voy a llegar a la misma expresión. Ok, o sea que mi recomendación, o cuando nosotros resolvamos la celda, ya nos vamos a dar cuenta que no lo vamos a hacer desglosando cada electrodo, sino que vamos a establecer ánodo, cátodo, vamos a llegar a una reacción global y con esa reacción global vamos a trabajar la expresión de Nernst. ¿Ok? Para evitar errores, no por otra cosa, sino para evitar errores en signos, en cálculo, etc. Ok. Pero esta sería la expresión entonces de la FEN de ese electrodo metal y un metálico. Entiéndase que es dependiente, se nota la dependencia aquí neperiana de la actividad de los iones del metal.
dividido entre la actividad del metal puro, eso es 1. Entonces, es dependiente de esto. Eso denota que el electrodo metálico metálico es reversible y dependiente de los iones del metal. ¿Ok? Ok, ese es el primer tipo de electrodo que nosotros vimos. Ahora, imaginemos los mismos electrodos metálicos, que ahora yo ya les comenté la clase pasada que era usual que nosotros sustituyéramos metales puros por sus amalgamas y eso tenía una razón de ser, ¿verdad? ¿Qué es una amalgama o qué es amalgamar? Ya lo sabemos, pero lo retomamos. No es más que mezclar a ese metal con mercurio, ¿ok? Para formar una amalgama. Básicamente el comportamiento de una amalgama es el mismo que el de el metal puro. Exactamente igual. Incluso en términos de la FEN o la fuerza electromotriz que es capaz de proporcionar el electrodo. ¿Cuál es la función entonces, profesor, de establecer una amalgama en vez de un metal puro? Disminuir la actividad del metal en la amalgama. Es decir, cuando yo amalgamo, disminuyo la actividad porque ahora tengo una solución sólida, ahora no tengo una sustancia pura, por tanto la actividad no es 1, sino que yo reduzco la actividad del metal en esa amalgama, en esa solución sólida. Y al disminuir la actividad vuelvo menos violenta las semirreacciones y por ende tengo una semirreacción que me puede otorgar la misma fuerza electromotriz, porque eso depende de la naturaleza del metal, ¿verdad? Pero me la va a dar en un proceso, digamos, más paulatino. Yo voy a poder recuperar, incluso almacenar esa energía, porque básicamente no es tan violenta la forma en que ocurre la reacción redox, de oxidación o de reducción. Un ejemplo, el ejemplo típico, si yo sustituyo, si yo tuviese aquí metal y un metálico de plomo, este PB sería PB sólido, a PB más 2, más 2 electrones, ¿verdad? Así sería metal y un metálico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al amalgamar? Establecer ahora ese sólido de plomo, esa barrita de plomo pura, nosotros la amalgamamos con mercurio y ahora tenemos una amalgama de plomo. Fíjense que es una amalgama de plomo, es el metal amalgamado sumergido en una solución que contiene los iones de ese metal. En este caso, iones plumbosos. ¿Ok? PBHG a PB más 2 electrones. Ahora, la actividad de la amalgama, fíjense algo aquí con la ecuación de NET de este tipo de electrodo. Y fue algo que yo les expliqué en la clase pasada. Profesor, no consigo esa amalgama en mi tabla. Necesito que busquen, que tengan impreso, a efectos de su examen, las tablas de potenciales de oxidación. Trabajen con las de oxidación. Pueden buscar la reducción de oxidación, pero trabajen con las tablas potenciales de oxidación, básicamente, en condiciones estándar. Recomendación que busquen Electrochemical Series o Electrochemical Series. Esas son las más completas que hay. Las pueden incluso buscar por internet. Sin embargo, en internet hay una amplia variedad, pero yo les recomiendo por la, digamos, lo completa que son las tablas de Electrochemical Series. Ok, fíjense algo, si yo quiero, ustedes buscan en sus tablas de potenciales de oxidación y no consiguen la amalgama en cuestión que el profesor me puso en la evaluación o que tengo, o que estoy armando una celda y yo quiero saber la FEN de una determinada amalgama que no está en mi tabulada, en las tablas que yo dispongo. ¿Qué hago? Esa amalgama, pues me voy a ir a los metales y un metal. Un metal ion metálico que se corresponda con esa amalgama. Porque esencialmente el comportamiento de una amalgama es como el del metal puro. Ahí lo dice en la presentación.
Eso quiere decir que si yo, fíjense ahora aquí la semireacción, si yo busco la FEN de la amalgama, va a ser igual a la FEN estándar del metal puro. O sea, puedo utilizar en condiciones estándar perfectamente. Si consigo la de la amalgama, chévere, pero si no la consigo, puedo usar la FEN estándar de ese metal puro menos RT entre NF, en este caso N son 2, logaritmo natural, y fíjense que aquí sí hay una división. La actividad de los iones plumbosos, que es mi producto en la reacción redox, la reacción de oxidación que tengo acá, ¿verdad? Actividad de los iones plumbosos entre la actividad del plomo en la amalgama. Esta actividad en un metálico metálico es la que era 1, ¿se acuerdan? Acabé de decirle ahorita, justamente antes en el electrón anterior, que yo no utilizaba este término de aquí, no dividía por la actividad del metal porque era puro y esa actividad era 1. Pero en este caso, como yo cambio al amalgamar, cambio la actividad del metal en la amalgama, sí debo considerarlo. La actividad del metal en la amalgama puede ser diferente de 1 y por tanto debe considerarse. Hay casos en los que el profesor no me lo dio, no me dijo cuánto era la actividad de esto y yo lo asumo 1. Probables razones y probables criterios para utilizar en la vida real. Bueno, que sí lo amalgamé, pero que la composición del plomo, en este caso del metal, es muy elevada porque usé muy poco mercurio para formar la amalgama, entonces prácticamente tengo metal puro. No considero esa actividad, pero en general, si el profesor me dice a mí la actividad que yo tengo para el plomo en la amalgama es tanto, es 3/4, es 0,75, es un medio, es etcétera, yo debo considerarla. Debo considerarla porque no es mío. Es decir, desde el punto de vista teórico, precisamente yo amalgamo para cambiar esa actividad y debo considerarla en la expresión de celda, ¿ok? O en la expresión electródica para la FEN. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Ok. Perfecto, entonces seguimos con el tercer tipo de electrodo, que eran los electrodos de gas-ion. Fíjense la campanita, así es el de hidrógeno también, así como está aquí dibujado, pero en este caso tenemos, de hecho este es de hidrógeno, mira, qué bueno. Lástima que ahora yo lo busqué en internet, pero aquí lo tenía en la presentación, solo que lo tenía más adelante. Yo pongo ejemplo no solo el de hidrógeno, creo que en la clase les dije el de clorogas, el de oxígeno, hay muchos tipos de gas-ion. Pues el ejemplo típico del hidrógeno, ¿en qué consiste? En un gas que burbujea alrededor de un alambre o una hoja de un metal inerte. Generalmente ese metal inerte usado es platino, que es sumamente costoso. El platino es tan costoso como el oro o más. Sumergido en una solución que contiene iones, respecto a lo cual es reversible el gas. Si estamos usando hidrógeno gas, él es reversible a los protones. Si estamos usando cloro gas, es reversible a los iones cloruros. Si estamos utilizando oxígeno, él es reversible a los OH. ¿Sí? Importante saber, conocer los tipos de electrodos para saber. Yo les hice un comentario de un electrodo, el de bromo líquido, ¿se acuerdan? El electrodo de bromo líquido, aunque él es líquido a temperatura ambiente, su comportamiento es esencialmente el de un electrodo gas-ion. ¿Ok? Fíjense que acá podemos observar el hidrógeno que colocamos a una presión de una atmósfera, la lámina de platino, la disolución de HCl que contiene los protones a una determinada concentración o actividad, que en condiciones estándar debe ser 1, igual que la presión. Ok. En el caso del electrodo gas de hidrógeno o de hidrógeno gas, en el caso del electrodo de hidrógeno gas,
tenemos que la semirreacción, en este caso de oxidación que planteamos, fíjense que es esta que está acá, un medio H2 gas a una atmósfera en equilibrio con H más 2 electrones. Esto lo pongo un medio porque estoy asumiendo que es una reacción en la que solamente reacciona un equivalente. Puede reaccionar más de un equivalente del protón. Y en este caso serían dos electrones más 2H más y H2 gas. ¿Ok? En el caso que reaccione más de un equivalente, más de un mol equivalente en la solución. Fíjense que aquí la FEN de él va a ser igual a la estándar, pero como dijimos que la FEN estándar del electrodo de hidrógeno era 0, no está allí, ¿verdad? La tenemos al ladito donde lo que hacemos aquí debemos haber puesto punto y coma. Para esto que está aquí es lo que está indicando que la FEN estándar que iba aquí es 0. Menos RT entre NF, N es 1 para esta semirreacción donde reacciona solamente un equivalente o un mol equivalente de protones por el neperiano de la actividad de los protones entre la fugacidad a la 1 medio. Fíjense que ahora la fugacidad está a la 1 medio y estoy considerando la fugacidad, aunque aquí podemos decir, es 1 ese término, pero la coloco para que se entienda que esa fugacidad, en el caso que la presión sea distinta de una atmósfera, debo considerar. ¿Ok? Debo incluirla en la expresión de Nernst para la FEN. Como la presión en una atmósfera, condición estándar, podemos decir que la fugacidad es aproximadamente 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un electrodo de cloro gas? Hay que tener cuidado porque en las semirreacciones de oxidación, así como están descritas aquí, los electrones van del lado del ion. Porque esto es un protón, es un catión. El electrodo de cloro gas da un anión, no da un catión, por ende, los electrones en las semirreacciones de ese tipo no van del lado de donde va el ion, sino del lado de donde va el otro, señores. Y en ese caso sería Cl2 gas más 2 electrones da 12 elementos. ¿Sí? No sé si me copian lo que acabé de decir. Si yo doy un protón, mi semirreacción de oxidación, los electrones van del lado donde va el catión. ¿Sí? Si doy un catión, perdón. En este caso, que es el protón. Si el electrodo de gas ion no da un ion positivo o un catión, entonces los electrones estos de la semirreacción no van del lado, sea de oxidación o de reducción. Lo que quiero decir es que los electrones no están ubicados del lado donde está el ion, sino donde está el gas. ¿Ok? Entonces, digamos, la única salvedad lo pueden buscar en su tablita para que lo remarquen y lo tengan presente. Y copian lo que dije. Sí, profesor. Ok. Cuarto tipo de electrodos, ya los hemos visto en varias oportunidades. Son los electrodos de metal, sal insoluble. Venimos desde la primera clase, les comienzo a meter metal, sal insoluble, que han sido uno de los electrodos que ustedes no han manejado antiguamente. Y es uno de los más importantes en términos de que incluso los electrodos de referencia son metal, sal insoluble, como el de calomel. ¿Ok? El típico, que también es usado como referencia secundario para muchas cosas, plata, cloruro de plata. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, el que es de referencia secundario por excelencia es el electrodo de calomel. ¿Ok? Pero les digo porque van a encontrar mucha bibliografía de electrodo de plata, cloruro de plata como un electrodo de referencia. Sí, referencial. ¿En qué consisten los electrodos de metal sal insoluble? En general, consiste en un metal que está en contacto con una de sus sales difícilmente solubles en agua. Cuando digo una de sus sales es porque, voy a poner un ejemplo, el plomo es un metal. El plomo puede tener muchas sales distintas, insolubles en agua. O sea, el plomo sólido puede tener una sal insoluble como el sulfato de plomo, PbSO4.
pero el plomo tiene tantas sales insolubles que hasta las de cloruro son insolubles, PbCl2. Entonces, yo puedo tener distintos electrodos de metal sal insoluble con el metal plomo, solo por mencionar el plomo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construir un electrodo de metal sal insoluble? Un metal en contacto con una de sus sales difícilmente solubles en agua y sumergido en una solución que contiene los iones de la otra especie, que no es el metal que está presente en la sal, y respecto a lo cual ese tipo de electrodo es reversible. Si nosotros tenemos un electrodo de metal, sal insoluble, plata, cloruro de plata, la solución debe contener los iones de la otra especie, en este caso es el cloruro, el ion que debe estar presente en la solución. ¿Sí? Porque es la otra especie no metálica presente en la sal y respecto a lo cual el electrodo común todo es reversible. La semirreacción, yo les dije, esos van a tener que aprenderse algunas cositas. Entre ellas, fíjense que la semirreacción aquí está escrita como de reducción, no como de oxidación. Si quieren ver la de oxidación, lo que hacemos es voltear la semirreacción. Pero importante saber, en este caso, en esta semirreacción de reducción del metal sal insoluble, plata, cloruro de plata, que los electrones van del lado de donde va la sal poco soluble. Eso se puede apreciar acá. Ya se va a volver a caer por el tiempo. Nos volvemos a meter como hicimos ahorita, apenas se caiga. ¿Ok? Fíjense algo con esta FEN de electródica y lo que dice acá. La FEN AgSl-Ag. O sea, cuando yo pongo así o pongo AgSl y un slash Ag, es que voy desde el AgSl hacia el Ag. Es decir, esta FEN, así como yo la estoy midiendo, es de reducción. Porque voy en este sentido, de AgSl a Ag. ¿Sí? En este sentido, lo mismo pasa con los electrodos anteriores. O sea, si yo pongo ZN sólido, barrita ZN+2, estoy hablando de la reacción de oxidación del zinc, porque voy de ZN sólido a ZN+2. Les estaba comentando en la nomenclatura de celdas de fuerza electromotriz que el orden de cómo colocamos esto que está acá me dice si la FEN que estoy manejando es de oxidación o de reducción. ¿Ok? Y les comentaba que no es lo mismo colocar. ¿Qué pasa si yo coloco, voy a colocar algo por el chat para que se entienda lo que estoy diciendo? ZN sólido, ZN moderado. A ver, ¿dónde tengo aquí? Más. Eso que yo acabé de colocar allí en el chat es, fíjense la nomenclatura que yo estoy utilizando ahí. La FEN de zinc sólido a zinc+2. Me estoy refiriendo FEN o FEN estándar también pude haber puesto, ¿no? La FEN de zinc a zinc+2, me estoy refiriendo a la FEN de oxidación del zinc. La reacción porque voy de zinc sólido a zinc+2. En el caso de esta semirreacción que está acá, para el metal sal insoluble en la presentación,
Esta semireacción está descrita como una semireacción de reducción. Y la FEN que estoy manejando aquí por tabla, o sea, cuando yo vaya a hallar esta FEN estándar, va de AgCl a G, así como se describe en la semireacción, tengo que buscar la FEN de reducción. Así como la estoy manejando aquí, me estoy refiriendo a la FEN de reducción. ¿Estamos claros? Eso es importante que lo tengan presente, porque cuando en la nomenclatura de celda ustedes me definan quién es quién, y aquí Johanna utilizó una rayita, yo tiendo a utilizar un slash, una barrita, ¿no? Pero es importante el sentido, que siempre consideren el sentido de la FEN que están manejando en la semireacción. Así es AgCl a G, me estoy refiriendo desde AgCl a G, me estoy refiriendo a la semireacción de reducción. ¿Ok? Eso era lo que les estaba diciendo antes de que se terminara, se agotara el tiempo en la presentación por el Zoom. Y voy a continuar con el último tipo de electrodo, que son los electrodos de oxidación-reducción. Me van copiando en todo lo que hemos dicho en la clase. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Ok. Fíjense algo. Electrodo de oxidación-reducción. Este tipo de electrodo tiende a causar alguna confusión. Porque ustedes dicen, bueno, profesor, y en todos los electrodos yo no puedo, si son reversibles y todo lo demás, no puedo trabajar como de oxidación o de reducción. Sí, por supuesto. Yo puedo tener un electrodo de metal ion metálico y que él esté operando, oxidándose o reduciéndose en una determinada celda. Si él se reduce, es porque hay otra especie que tiene un potencial de oxidación mayor que el de él. Entonces, y que se oxida el que tiene mayor potencial de oxidación. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Ya ustedes lo tienen presente, pero lo recordamos, ¿verdad? Entonces, todos los electrodos eventualmente pueden oxidarse o reducirse. Y entonces, pues eso causa un poquito en muchas personas como que, bueno, ¿y qué es eso? Pero se dejó este nombre de electrodos de oxidación-reducción exclusivamente a un tipo de electrodo, no porque él se reduzca o se oxide, sino porque está presente una especie en dos etapas de oxidación distintas, una misma especie en dos etapas de oxidación diferentes. Y eso es lo que nosotros llamamos o conocemos como electrodo de oxidación-reducción. Esto está relacionado con metales generalmente, pero quiero aclarar que no es exclusivo de una especie metálica pura. Está relacionado con metales, pero podemos estar hablando de iones que no necesariamente son metales puros. ¿Ok? Cuando digo está relacionado con metales, voy a hablar primero de los metales puros. Yo puedo tener no, el cobre, pues uno, y el hierro son los más conocidos que se utilizan, porque el hierro tiene dos condiciones de oxidación conocidas, que iones férricos y iones ferrosos. Fíjense que en este caso, el metal que está en contacto con los iones, ¿verdad? Es un metal inerte y está en contacto con la misma especie, y no quiero decir que solamente es un metal, porque a veces son iones, como les comenté ahorita. Con la misma especie, en este caso el ejemplo es un metal, ¿verdad? Con la misma especie que está en dos estados de oxidación distintos. En el caso del alambre de metal, del platino, está en contacto sumergido en una solución a través de lo cual posiblemente haya una membrana porosa, una membrana de poros que mantiene en contacto una solución para el ejemplo, iones férricos y iones ferrosos. No sé, sulfato férrico y sulfato ferroso, por ejemplo.
¿sí? Entonces, tengo al hierro en dos etapas de oxidación distintas y hay una tendencia natural, espontánea, de que las especies de este tipo pasen de una etapa de oxidación más alta a una más baja. Y ese proceso espontáneo genera una fuerza electromotriz. Entonces, los electrodos de oxidación-reducción se utiliza para designar a aquellos electrodos cuya FEN o fuerza electromotriz resulta de la presencia de iones de una sustancia en dos etapas diferentes de oxidación. Fíjense que ahí nos dice de un metal puro, de una sustancia en dos etapas de oxidación distintas. La FEN proviene de la tendencia de los iones de pasar de un estado de oxidación a uno más estable. Entonces, fíjense que aquí ponemos a A con una valencia N1 y una actividad sub 1, más N electrones pasa a una N2 con una actividad sub 2. Siendo N1 la valencia en la etapa más elevada de oxidación y el cambio N total va a ser la diferencia entre N1 y N2. El potencial de este electrodo, no sé por qué pusieron aquí una A, ¿sí? Va a ser la FEN estándar. Desde esa FEN estándar va desde la especie en las dos etapas de oxidación distintas. Esas sí las van a conseguir en las tablas, no todas, pero deberían ubicarla en las tablas. Si es hierro, o sea, si voy de Fe+3 a Fe+2, importante que esa FEN que estén trabajando estándar sea de oxidación-reducción, no sea la metal-ion metálico, porque un metal-ion metálico está el metal puro, sólido, con uno de sus iones. Aquí tenemos dos iones presentes, de Fe+3 a Fe+2, de Fe+2 a Fe+3. Como quiera verlo, si lo veo de oxidación o de reducción, pero es importante que tengan presente que esa FEN que está descrita acá es la FEN de oxidación-reducción de la etapa en esas dos, de la especie, perdón, en esas dos etapas de oxidación distintas. Fíjense que esas dos etapas, es decir, esas dos soluciones pueden incluso tener actividades distintas y por eso generalizamos la expresión de NER como el neperiano de ASU2 entre ASU1, así como está descrita esta semireacción de reducción. ¿Correcto? Ok. Un ejemplo típico, electrodo de ion férrico y ion ferroso, que lo acabo de mencionar, y fíjense que aquí puse la FEN Fe+3 a Fe+2. ¿Correcto? Ejemplo, profesor. En el caso del cobre, yo dije que era de cúprico a cuproso, pero hay muchos otros casos, ¿verdad? Cromato, dicromato, etcétera. O sea, especies, cuando yo digo especies, porque no, si están atadas a un metal, obviamente siempre el metal influye, pero yo hablo de la especie, en este caso el cromato y el dicromato en dos etapas de oxidación distintas. Tiendo a usar cromato, dicromato de potasio y cromato de potasio, ¿sí? Entonces, es importante que se entienda que aquí yo no tengo un metal puro, que el metal es un inerte, como el platino. ¿Ok? Y que la tendencia de la FEN en este tipo de electrodos es de una misma especie en dos etapas de oxidación diferentes. Y ese es el quinto y último tipo de electrodo. De los 5 tipos que nosotros vemos, porque tipifican en su mayoría, la mayoría de los electrodos que vamos a observar por allí. ¿Ok? Ya nosotros habíamos hablado de esta clasificación, celdas químicas y celdas de concentración, con y sin transferencia, y dentro de la de concentración igual con y sin transferencia tengo a las electródicas y a las electrolíticas. Cuando yo les pregunte, clasifique la celda, usted me tiene que decir si la celda es química, después me puede decir si es con o sin transferencia, y de último me va a decir, es lo que menos me importa, digámoslo así, si es galvánica o es electrolítica. Generalmente pues van a ser galvánicas, si se las describo debería ser, pero
generalmente. O podemos tener una celda de concentración. Me van a decir si la celda es de concentración electrolítica o una celda de concentración electródica. ¿Ok? Con o sin transferencia. Ya vamos a tratar de ver o manejar los tipos de celda. Ejemplos de esos tipos de celdas. ¿Ok? Perfecto. Ajá, profesor. Usted habló de que habían celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Esa clasificación que vimos nosotros antes en las otras materias, en química general. Pero ahora tenemos una celda de concentración electrolítica. Eso tiene que ver si es espontáneo o no. No tiene que ver si es espontáneo o no. Eso tiene que ver con el tipo de celda. Pero si yo quiero decir que una celda electroquímica de concentración electrolítica no es espontánea, para yo decir que una celda de concentración electrolítica no es espontánea, yo primero tengo que colocarle el adjetivo que es electrolítico, antes de decir que es de concentración. Es decir, no es lo mismo decir una celda de concentración electrolítica que una celda electrolítica de concentración. Pero cuando yo primero digo que es una celda electrolítica, ya estoy diciendo de plano que no es espontánea, así como lo escribí. ¿Sí? En cambio, cuando digo que es una celda de concentración electrolítica, es una celda de concentración cuya FEN depende de las diferencias de concentración de los electrolitos. Pues son dos cosas diferentes. Por eso es importante que en nuestra clasificación, la que vamos a manejar, no porque nuestra, digo porque sea así aquí, sino la que nos interesa ahorita, es la que les estoy plasmando en esta diapositiva. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ok. Vamos a ver un ejemplo de una celda química sin transferencia. Vamos a empezar con la primera tipo de celda que nosotros describimos, que eran las celdas químicas. ¿Ya? ¿Cómo construyo yo una celda química? ¿Y cómo construyo yo una celda química sin transferencia? Dice acá, para construirla se requiere de 2 electrodos y un electrolito. Fíjense, esto para que sea sin transferencia. Para decir una celda química sin transferencia, para clasificarla así, se requiere de 2 electrodos y un único electrolito. Único electrolito. Puede que yo no considere el potencial de unión y la transferencia en una celda como la de Daniel. Pero ella no es que es sin transferencia porque existe un puente saliente. ¿Ok? Si yo quiero construir una química sin transferencia, requiero de 2 electrodos y un único electrolito. De manera que uno de los electrodos es reversible al catión y el otro de los electrodos es reversible al anión del mismo electrolito. Así es, sin transferencia. Miren el ejemplo que tenemos acá. Tengo los 2 electrodos y un único electrolito y están sumergidos en el mismo compartimiento electródico. Voy a poner este ejemplo que pudiera perfectamente ser algo así como lo que ustedes ven ahí en el dibujo. Un electrodo de gas ion de hidrógeno y un electrodo de metal sal insoluble, plata, cloruro de plata. Fíjense que el gas ion es reversible a los protones del electrolito. El electrolito, que es HCl, tiene 2 protones, H más y Cl menos. Él está en la solución. Y el electrodo de gas ion es reversible a los iones, a los protones, a los cationes, al catión, a los cationes no, al catión del electrolito. Y el de plata, cloruro de plata, es reversible a los iones cloruro del mismo electrolito. Se copia bien eso que acabé de decir. Entonces tenemos un solo electrolito y 2 electrodos en el mismo compartimento electrolítico.
que garantiza que no hay transferencia química, ¿verdad? Porque todo está metido en el mismo compartimiento. Uno de los electrodos es reversible al catión, el otro es reversible al anión del mismo electrón. Eso es una celda química sin transferencia. Fíjense en las semirreacciones. Anódica. Hidrógeno gas, como es de oxidación, ánodo se oxida, cátodo se reduce. H más un electrón, su Fe es cero a cualquier temperatura, potencial tipo de hidrógeno. Mi cátodo. Fíjense que yo siempre coloco del lado izquierdo de la celda a mi ánodo, mi electrón negativo. Cuando yo les describa esta nomenclatura de celda, vean la barrita porque aquí hay un gas y aquí hay una solución. La barrita porque aquí hay un sólido y aquí está un sólido que es otra fase. No importa que sea la misma fase sólida, son dos fases distintas. Entonces esa barrita la usamos. La coma está en equilibrio con iones cloruro porque forma parte de este mismo electrodo. En el caso de los metales salen insolubles. Nomenclatura de celda. Y si ustedes se dan cuenta, yo siempre escribo del lado izquierdo a mi ánodo y del lado derecho a mi cátodo. Los electrones fluyen por el circuito externo de izquierda a derecha de ánodo a cátodo. En el interior sucede el flujo de corriente contrario. ¿Ok? Producto de la migración de iones en el interior de la celda. Y mis semirreacciones de oxidación del ánodo, del protón, y de reducción del cátodo de metal de plata, cloruro de plata. Eso me da una Fe de celda positiva, lo que me dice que yo describí la celda correctamente, así como está. Este era mi ánodo, este era mi cátodo. Y mi semirreacción global es, así como está acá, un medio de H2 gas, AgCl sólido, más H más cloruro menos, más plata sólida, y esta es la Fe de celda. Fíjense algo que les voy a decir importante, muy importante, no porque sea así, es para que no se equivoquen cuando desarrollen la celda. Si ustedes ven la semirreacción global de la celda que tienen acá, ustedes se dan cuenta que les quedó aquí, H más Cl menos. ¿Y esto que está aquí qué es? HCl, profesor. Ácido clorhídrico. ¿Qué es el electrolito que yo tengo descrito acá? Importante, porque cuando ustedes tengan duda de saber a quién multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, por las semirreacciones, que por cierto, la multiplicación de las semirreacciones para balancear al final mi reacción global de celda o mi reacción electródica no influye sobre la FEN. Yo puedo multiplicar por 10 esta semirreacción, bueno, entonces sigue siendo 0, aquí no hay pero a veces se les surge esa duda o ese lapsus mental. Y yo le digo, no, eso no tiene nada que ver. Eso afecta a la ecuación de NER cuando usted la formule. Porque el número equivalente, el número estequiométrico afecta a la expresión de NER que yo estoy estableciendo para la reacción global de celda. Es decir, lo que afecta es saber si reacciona uno o más equivalentes en la expresión de NER, pero en la FEN estándar sigue siendo la FEN estándar. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando le dije lo que le dije ahorita, H más Cl menos, esto es ácido clorhídrico. Si yo disocio a este señorito que está aquí, imagínate que yo agarro el electrolito siempre y lo pongo aparte de mi resolución de mi celda, y lo disocio. Supongamos que estamos hablando de cloruro de zinc, ZnCl2. ¿Cómo es la disociación de cloruro de zinc? Zn más 2 más 2Cl menos. Correcto. Entonces, si yo tengo involucrado al cloruro por allí, yo sé que me tienen que quedar al final 2Cl menos. Trato de que mis semirreacciones, al fin y al cabo, me quede en la reacción global, la reacción de disociación del electrolito en cuestión que tengo en la celda. Cuando ustedes tengan duda a quién multiplico por quién y qué es lo que voy a hacer aquí, traten de que al final le quede la semirreacción de disociación del electrolito en cuestión que tengo en la celda. Eso va a hacer
que se les haga más fácil. No significa que siempre tiene que ser así. Yo puedo multiplicar las semireacciones. O sea, yo aquí multipliqué por un medio. Yo pude haber trabajado con esta en vez de por un medio, o sea, haber trabajado con el hidrógeno, H2 gas más 2H más 2 electrones. Y haber multiplicado esta semireacción por 2. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a suceder? Que los coeficientes de esta semireacción global de la celda me iban a quedar distintos, porque me iba a quedar 2H más 2Cl menos. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener un equivalente reaccionando del electrolito de ácido clorhídrico, va a tener dos equivalentes, 2H más 2Cl menos. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo resuelva NERS, me va a quedar la concentración o las actividades elevadas a un coeficiente estequiométrico que cuando baja con el N que está abajo en la expresión de NERS se cancela. Pero para evitar que ustedes se equivoquen en carpintería de números, yo les digo, traten de, cuando van a resolver la celda, que la resuelvan donde les quede la disociación del electrolito descrita en la reacción global de celda. Si es HCl, es H más Cl menos. ¿Se entendió lo que acabé de decir? No los leo. Creo que sí se entendió. Ok. Solo alguien me contestó con... Ok, todo entendido. Ok. Perfecto. Fíjense el ejemplo. Otro ejemplo que me permite apoyarme en la explicación que les di antes. La celda también es química y sin transferencia, solo que ahora cambió el electrodo de hidrógeno gas por uno de metal ion metálico. Metal ion metálico. Algo que no le dije antes, yo tengo un electrodo de metal sal insoluble. Fíjense que tengo, el metal está sólido, la sal está sólida y es reversible a los iones cloruro del electrolito. ¿Sí? Si esto, por eso es tan importante que yo describa la naturaleza de la fase, porque este es sólido, es una sal insoluble. Hay metales que en determinadas sales, esas sales no son insolubles, sino que son solubles. Entonces ahí no va a haber metal sal insoluble, sino metal con un ion metálico, por ejemplo. Entonces mosca, porque eso es importante que lo tengan presente. En el caso del ejemplo que estamos colocando allí, fíjense el ejemplo. Yo cambié el electrodo de hidrógeno gas por un electrodo metálico de zinc. ¿Eso cómo sabe que es metálico de zinc? Porque el electrolito, fíjense que aquí está el electrolito acuoso ZnCl2. Tengo zinc sólido a zinc más 2, porque este, como es acuoso, es un electrolito, lo que voy a tener aquí en esta disociación es iones zinc más 2 más iones cloruro. ¿Correcto? Entonces, y sigo teniendo el electrodo de metal, aquí falta un sólido, se sobreentiende, pero faltó sólido. Metal, plata, AgCl, sal insoluble de plata, en equilibrio con iones cloruro, sigue siendo metal, el mismo metal sal insoluble, solo que ahora el electrolito es otro. Entonces me ayuda a apoyarme en la explicación de lo que le dije antes. Mi reacción anódica de oxidación, el ánodo que se oxida, Zn sólido a Zn más 2 con una actividad de iones zinc más 2 electrones, tiene una FEN estándar, de positiva de 0,763 voltios. Mi cátodo, plata cloruro de plata, AgCl sólido, mi reacción de reducción más un electrón, plata más Cl menos. Fíjense que aquí yo estoy multiplicando por 2.
la semirreacción de reducción. Que en la semirreacción de reducción tengo un solo electrón, así como está descrita. Que la GCl solo acepta un electrón para dar ion cloruro. Si necesito dar más de un cloruro, necesito multiplicar por N. Ok, en este caso multiplico por 2 mi semirreacción, porque aquí tengo 2 electrones para que sean homólogos. Y mi semirreacción global me queda sin sólido más 2 AgCl, me da iones sin más 2 Cl menos, más 2 plata sólido. Fíjense que esta disociación que yo tengo aquí no es la misma del ZnCl2. Si yo disociara a este señor, me queda Zn más 2 Cl menos. Entonces, cuando yo escojo esa multiplicación, porque yo pude haber escogido multiplicar a este señor de zinc por un medio, pero yo escogí multiplicar a esta por 2 y no al zinc por un medio, porque cuando yo multiplico la de plata cloruro de plata por 2, al fin y al cabo me queda la disociación del electrolito descrita en mi semirreacción de celda, y eso fue lo que yo les expliqué ahorita. Espero que haya quedado claro. Fíjense que yo tenía el ejemplo aquí, yo podía haber multiplicado esta por un medio en vez de esta por 2, pero multipliqué esta por 2 porque al fin y al cabo me queda iones sigma 2 más 2Cl menos, que es la disociación, porque esto que está aquí es ZnCl2. O sea, yo puedo poner Zn más 2 más 2Cl menos, o puedo acuoso, o puedo poner ZnCl2 acuoso a una determinada concentración. Y mi FEN de celda es la suma algebraica de estas dos, porque yo haya multiplicado esta no quiere decir que yo voy a tocar nada a la FEN estándar. La FEN estándar sigue siendo la FEN estándar. ¿Correcto? Celdas de concentración. Ah, ya, profesor. Nos dijo cómo eran químicas sin transferencia. Nos dijo cómo eran las químicas sin transferencia. 2 electrodos y un único electrolito, uno de los electrodos reversible al catión y el otro al anión del mismo electrolito. Y cuando son con transferencia, voy a tener 2 electrodos, ¿verdad? Pero no necesariamente tengo un único electrolito, puedo tener más de un electrolito. De manera que uno de los electrodos es reversible a un catión y el otro a un anión, pero no necesariamente el mismo electrolito. O puedo tener una reversible a un catión y otra a otro catión. El ejemplo de la pila de Daniel, donde tengo un puente salino de KCl, es un ejemplo de una semicelda química con transferencia. Que yo no estoy considerando la transferencia y potencial en la unión en la pila de Daniel, porque es despreciable, es poco significativo, es otra cosa. Las celdas de concentración. Cuando una celda es de concentración, antes de meterme con el primer tipo, ¿cuándo una celda es de concentración? Cuando la FEN, fuerza electromotriz, de esa celda procede de una transferencia de materia, desde un electrodo a otro como consecuencia de una diferencia de concentración entre los dos electrodos. Es decir, estamos hablando de las mismas especies en concentraciones distintas. De las mismas especies en compartimientos electródicos. Si nosotros no diferenciáramos, si en una celda de concentración, repito, no diferenciáramos la concentración que tiene cada electrolito o electrodo o especie, se nos iría en la semirreacción todo. Porque si yo tengo una especie como reactante y una especie como producto a la misma concentración, no procede, no procede ninguna fuerza electromotriz. Y todo se cancela todo el mundo en la semirreacción. Por eso es
sumamente importante que yo describa no solo la naturaleza de las especies, sino aquellas que están en solución, cuál es su actividad o concentración. Porque va a ser lo único en el caso de las celdas de concentración que me permita que en la semirreacción no se me anulen los efectos de la misma especie o reactante como producto. Vamos a quitarle el audio. Ah, yo lo quité. Profe, se te está entrecortando mucho. Repite esa parte, porfa. ¿Aló? Voy. Les estaba comentando que en una celda de concentración, ¿me escuchan? ¿Me copian bien? Les estaba comentando que en una Sí, celda de profe. concentración hay dos tipos, pero que básicamente la fuerza electromotriz procede de la transferencia de materia desde un electrodo a otro como consecuencia de una diferencia de concentración entre los dos, que es sumamente importante que coloquen no solo la naturaleza de las especies en las semirreacciones, sino la concentración o actividad en el caso de aquellos que son electrolitos. En el caso de aquellos que son incluso especies amalgama, etc. Porque es lo único que me permite a mí que en una semirreacción el reactante y el producto en una celda de concentración, como es la misma especie, no tenga la misma concentración, porque si no se anulan los efectos reactante y producto y al fin no me queda nada. Entonces, una celda de concentración es una de las cosas que me obliga a mí a describir no solo la naturaleza de cada fase o de cada sustancia, de cada electrolito en el sistema, sino su concentración o actividad. Me copió quien me estaba haciendo la pregunta, que no sé, o todavía se sigue escuchando entrecortado. Ok. Fíjense algo acá. Fíjense algo por acá. Esto es una semicelda de concentración. Ya, yo dije que en la celda de concentración la FEN procede una transferencia de materia de un electrodo a otro como consecuencia de una diferencia de concentración entre los dos. En general tenemos a la misma especie, el mismo electrolito o el mismo electrodo. ¿Ok? El primer tipo, vamos con las electrolíticas, las celdas de concentración electrolítica y vamos a trabajar sin transferencia, que fue lo que nosotros dijimos que íbamos a trabajar. Para construir una celda de concentración electrolítica sin transferencia, para que sea sin transferencia, no es más que armar y colocar dos celdas o dos semiceldas químicas conectadas de forma opuesta. Dos semiceldas químicas conectadas de forma opuesta. ¿Ustedes se acuerdan que ahora yo describí, miren la celda esta que está aquí armada, esta que está aquí completa? Ustedes se dan cuenta que la semicelda 1, lo que está descrito como semicelda 1, ahora dijimos que era una semicelda o una celda química sin transferencia. Tengo dos electrodos y un electrolito. Si solo miro la semicelda 1, no miro más allá. Dos electrodos y un electrolito. El HCl, uno de los electrodos, el de hidrógeno gas, es